Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea la hora que ustedes están escuchando y viendo esta video clase. En esta oportunidad vamos a continuar con la saga del sistema nervioso autónomo. Recordemos que una de las últimas cosillas que estuvimos viendo fue justamente la fisiología del sistema nervioso autónomo con su división simpática y con su división parasimpática. Y en la última oportunidad que vimos un video y que hicimos una clase, habíamos hablado de los medicamentos que eran los parasimpático miméticos, es decir, aquellos medicamentos que estaban asociados a estimular el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. En esta oportunidad vamos a hacer algo un poquito distinto, porque vamos a hablar de los medicamentos que son los parasimpaticolíticos. Y cuando nos referimos a un medicamento que es un parasimpaticolítico, ya su nombre nos está comentando, nos está diciendo que tiene que ver justamente con la participación de un medicamento en el sistema nervioso parasimpático. Si ustedes se dan cuenta, la palabra parasimpaticolítico termina con lítico y el sufijo lítico o lises significa que vamos a estar rompiendo o inhibiendo. Así que ya más o menos podemos ir dando cuenta de que este grupo de medicamentos se caracteriza porque va a estar bloqueando, inhibiendo el sistema nervioso parasimpático. Así que hay que recordar la clase de fisiología, donde hablábamos de cuál era la función del sistema nervioso parasimpático, y el medicamento busca hacer todo lo contrario, porque busca bloquear el parasimpático. Así que, como siempre lo dejo patente en la presentación, ustedes pueden contar en este momento con el respectivo aprendizaje esperado y de qué manera tributa esta clase para su formación como profesionales de enfermería. Así que ya, pues, ahora sí que nos metimos de lleno. Los medicamentos parasimpático-líticos. Vuelvo a reiterar que el sufijo lítico viene de lisis, y cuando hablamos de lisis se refiere a que está rompiendo, inhibiendo, bloqueando o algo que nos dé señales de que voy a estar disminuyendo la función de algo. En este caso, como es un parasimpático lítico, es porque estoy disminuyendo el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. Ahora, los medicamentos que son los parasimpaticolíticos también se conocen como fármacos anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque recordemos que el neurotransmisor principal de la transmisión parasimpática es justamente la acetilcolina. Así que, si damos un medicamento que sea un anticolinérgico, es porque estoy dando un medicamento que busca bloquear la acetilcolina. Y si bloqueo la acetilcolina, estoy entonces disminuyendo el funcionamiento del parasimpático, porque no hay quien entregue ese mensaje desde el ganglio hacia la neurona postganglionar. También estos medicamentos son llamados y conocidos como antagonistas colinérgicos muscarínicos. ¿Por qué son antagonistas? Porque hacen la pega contraria. Colinérgicos hacen la pega contraria a la acetilcolina. Muscarínicos, porque hacen la pega contraria a lo que hace la acetilcolina, particularmente en el receptor muscarínico. Y recordemos que receptores del tipo parasimpático tenemos dos. Tenemos los nicotínicos, que están principalmente asociados a el control de la musculatura del tipo voluntaria, y también tenemos los receptores del tipo muscarínico, que son habitualmente asociados a las respuestas involuntarias, y recordemos que la respuesta involuntaria está dada por el sistema nervioso autónomo, entre ellos justamente el sistema nervioso parasimpático. Ya sea que le llamemos parasimpaticolíticos, sea que le llamemos anticolinérgicos, o sea que le llamamos antagonistas colinérgicos muscarínicos, sea como sea, lo que hacen es hacer el bloqueo competitivo del receptor colinérgico, solamente a nivel del receptor del tipo muscarínico. Así que, como estamos bloqueando la acetilcolina, estoy bloqueando el mensaje que va desde el ganglio hacia la neurona postganglionar, bloqueando el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. Y ojo, no es que este grupo de medicamentos, que son los parasimpaticolíticos, busquen fomentar la respuesta simpática. Sin embargo, esto es como un balancín. Así que, si yo le quito fuerza al sistema nervioso parasimpático con este tipo de medicamentos, va a prevalecer la respuesta del sistema nervioso autónomo del tipo simpático, porque si uno baja su fuerza, el otro va a vivir su presencia y su funcionamiento. Así que les insisto, los medicamentos parasimpaticolíticos solamente bloquean los receptores de acetilcolina a nivel muscarínico, haciendo que prevalezca la respuesta simpática. Y esto que está acá ya lo hemos visto ya en otra oportunidad. Recordemos que el sistema nervioso parasimpático también se conoce como el sistema craniosacro, también se conoce
como sistema colinérgico porque depende de la acetilcolina como el mensajero entre el ganglio y la neurona postganglionar. Así que esto ya lo hemos conversado con bastante detalle en ocasiones anteriores y aquí también lo mismo. Permiso, me voy a desaparecer. Donde lo mismísimo de siempre, una cantinela que ya hemos cantado varias veces, donde tenemos primero la neurona del tipo sináptica, porque está antes de la sinapsis, tenemos acá en este espacio el espacio sináptico, y luego tenemos aquí la neurona postsináptica. Tenemos que en algún momento se va a despolarizar la membrana presináptica, haciendo que ingrese calcio al interior de la neurona presináptica, y este calcio ingresa a la neurona presináptica, empuja a las vesículas a la pared interna de la membrana plasmática de la neurona presináptica. Un montón de palabras todas juntas. Bueno, si gustan después pueden poner un poquito de pausa y volver a lo que estaba diciendo. Pero aquí voy rápido porque esto es algo que ya hemos comentado y conversado en varias otras de las presentaciones de la asignatura. Una vez entonces, como les comentaba, que el calcio empuja la vesícula para que esté en contacto con la pared interna de la membrana plasmática, en ese momento entonces se liberan los neurotransmisores y los neurotransmisores van hasta el receptor de acetilcolina para generar el efecto esperado. Pero esta vez ocurre algo distinto. Esta vez vamos a estar administrando medicamentos parasimpaticolíticos, haciendo que pase lo siguiente. Cuando doy el medicamento, va a ocurrir que el medicamento va a estar bloqueando el receptor de acetilcolina a nivel muscarínico. Así que la acetilcolina no alcanza a unirse con su receptor, así que este canal no logra abrirse. Y como el canal no se abre, no pasan los iones y el efecto parasimpático va a tender a disminuir, a inhibirse, a frenar o a desaparecer. El primer medicamento que aparece dentro de los fármacos parasimpaticolíticos, es decir, aquellos que van a estar frenando el funcionamiento del parasimpático, es justamente la atropina. La atropina tiene varios usos. Primero se utiliza como fármaco preanestésico, que es un medicamento que se utiliza como parte del LOAD, que es los medicamentos que uno administra antes de la sedación y el bloqueo neuromuscular de un paciente que vamos a estar con la intención de intubarlo. Esto claramente lo vamos a reforzar cuando veamos la clase de secuencia de intubación rápida. Mientras tanto, quédense que es un medicamento que se administra en el proceso de la preanestesia. Y es un medicamento que también se utiliza para la reversión del bloqueo neuromuscular, también lo vamos a entender en esa clase, y también se utiliza como fármaco, como antídoto. ¿Cuándo lo vamos a dar como fármaco de forma como antídoto? Cuando tenemos pacientes con intoxicaciones por órganos fosforados, los mismísimos órganos fosforados que son los pesticidas que estuvimos presentando en la clase anterior, que son capaces de estimular y de hiperestimular el sistema nervioso parasimpático. Cuando damos atropina, vamos entonces a estar generando que yo bloqueo el funcionamiento del parasimpático, ¿cierto? Haciendo la pega contraria al órgano fosforado. También funciona como fármaco espasmolítico, por eso es probable que de repente ustedes puedan ver la atropina como acompañamiento de medicamentos que son utilizados para el dolor abdominal. Vamos a entender ya a qué nos referimos con eso. Y también es utilizado principalmente, y esto es muy importante, se utiliza como fármaco para manejar los cuadros de la bradicardia. Algunos libros incluso hacen mención a que sin importar cuál sea el origen de la bradicardia, es capaz de subir la frecuencia cardíaca del paciente. Así que ustedes pueden ver en esta presentación que tenemos la dosificación para el paciente pediátrico o adulto, según corresponda, a través de este cuadrito donde te dice que cuando hablamos de un paciente que requiere de preanestesia cuando es pediátrico, tal dosificación, paciente que tiene una bradicardia adulto, tal dosificación, así con cada uno de estos elementos que estamos viendo acá. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Uno los comienza a sacar ya casi como obviedad. Recordemos que el sistema nervioso parasimpático lo que hace es que va a bajar la frecuencia cardíaca. Así que, si yo bloqueo el parasimpático, yo ya no puedo bajar la frecuencia cardíaca y no me queda más que subir la frecuencia cardíaca. Así que claramente un efecto secundario de la atropina sería, por ejemplo, la taquicardia, porque sabemos que si yo bloqueo el parasimpático, no hay que me genere una disminución de la frecuencia cardíaca, así que por lo tanto tiende posteriormente a subir la frecuencia cardíaca. También, por ejemplo, lo vamos a utilizar como medicamento antiespasmolítico, y esto quiere decir
que va a ser un medicamento que va a ser administrado para pacientes que tienen algún tipo de un cuadro espasmódico o de un dolor tipo cólico. En palabras muy sencillas, como si fuera literalmente un retorcijón. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún tipo de retorcijón estomacal, que es un dolor tipo cólico, que como se me están dando vueltas las vísceras, uno dice, oye, interesante, resulta que el sistema nervioso parasimpático lo que hace es estimular la contracción del intestino. Así que cuando un paciente tiene un dolor del tipo cólico es porque sus vísceras se están contrayendo y se están doblando. Así que, si nosotros sabemos que el parasimpático contrae, demos un medicamento que sea un parasimpático lítico para que me bloquee el parasimpático, no haya quien me genere esta contracción de las vísceras y se disminuya el dolor abdominal. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a dar este medicamento. Insisto, sus indicaciones son como fármaco preanestésico, también utilizado para los cuadros de bradicardia. De hecho, es un medicamento que está siendo utilizado habitualmente en pacientes que tienen algún tipo de un bloqueo auriculoventricular o una bradicardia, sea cual sea su origen. Y también tenemos que como efecto secundario puede aparecer la arritmia, entendiendo que nos va a hacer subir la frecuencia cardíaca, sequedad de la mucosa, porque recuerden que el parasimpático me genera una mayor salivación. Así que, si yo bloqueo el parasimpático, no hay que me genere salivación y las mucosas en general van a estar mucho más secas. Y también recordemos que el sistema nervioso parasimpático lo que hace es apretar la vejiga y como aprieta la vejiga puede salir la orina. Así que, si nosotros vamos a estar dando atropina, sabemos que voy a bloquear la acción parasimpática, no hay quien comprima la vejiga y el paciente comienza entonces con dificultad para orinar. ¿Por qué? Porque no logro contraer la vejiga que estimule la salida de la orina hacia afuera. Aquí tenemos entonces la forma de preparación del medicamento. Es un fármaco que viene en ampollas de 1 miligramo en 1 ml. Puede ser administrado por vía intramuscular o por vía endovenoso. Y cuando el medicamento se administra por vía endovenoso, en el caso del paciente adulto, habitualmente no requiere mayor preparación. Se carga y se administra directo en forma de flash. Sin embargo, cuando tenemos que dar este medicamento por un paciente en dosis pediátrica, se prepara de 1 miligramo en 10 ml. Y también se pasa flash. También este medicamento viene en otras presentaciones, viene en solución oftálmica y esto habitualmente se utiliza para poder dilatar la pupila y facilitar algunos exámenes a nivel oftálmico y también viene en forma de comprimido, pero cuando viene en forma de comprimido viene una dosis pequeñita de atropina porque lo que va a primar dentro de ese fármaco es la papaverina de 10 miligramos, que es un medicamento que vamos a ver a continuación dentro de esta misma clase. Así que vamos a hacer un ejercicio cálculo de dosis, vamos a hacer una prueba bien rapidita. Tenemos un paciente que pesa 17 kilos, que requiere una dosis de 0,02 miligramos por kilo de atropina. ¿Cuántos ml administramos? Pueden poner pausa ustedes, chiquillos, para poder ver hacer el ejercicio y después hacer la resolución. Una vez que terminó la pausa, multiplicamos los 17 kilos que pesa el paciente, multiplicado por los 0,02 miligramos que el paciente requiere, y si eso multiplicamos nos da 0,34 miligramos. Como es un paciente de 17 kilos, claramente es un paciente que es pediátrico y tenemos que preparar el medicamento de 1 miligramo en 10 ml. Así que, si tengo 1 miligramo en 10 ml, ¿cuántos ml tengo en 0,34 miligramos? Eso nos queda entonces como una incógnita y lo que siempre vamos a estar haciendo que es multiplicar cruzado, dividir por el que me queda solo, me queda entonces 0,34 miligramos por 10 ml dividido 1 miligramo. Las unidades que se repiten las vamos a eliminar, así que yo sé que el resultado me va a dar en ml y si multiplicamos 0,34 por 10 dividido 1, me da que el paciente requiere de 3,4 ml. También tenemos otro medicamento que es de la familia de los parasimpaticolíticos, que es el butilbromuro de escopolamina, que habitualmente se conoce como la buscapina, que es un nombre comercial bastante habitual. Medicamento utilizado para la cinetosis, para la hiperemesis, para las náuseas por quimioterapia y para la inducción de la sedación. Medicamento
que tiene su respectiva dosificación para pacientes pediátricos y adultos, según están viendo ustedes ahí en la presentación. Es un medicamento que viene en ampolla de 20 miligramos en 1 ml. Es un medicamento que para poder administrarlo de forma inyectable es solamente por vía endovenoso y se pasa en forma de bolo. Y se prepara de 20 miligramos en 20 ml y se pasa en un tiempo de 1 a 2 minutos, siendo compatible únicamente con la solución fisiológica al 0,9%. También este medicamento viene en presentación de grajeas, también viene en presentación de solución oral gotas y en algunas ocasiones viene asociado a metamizol. ¿Por qué? Porque este medicamento, que es la escopolamina, es utilizado en algunas ocasiones como medicamento para el manejo y el control de los cuadros del tipo cólico. Lo mismo de recién, si tengo un paciente que está cursando con algún cólico, le doy un medicamento que sea un parasimpático lítico para poder bloquear el parasimpático. Como no va a haber quien contraiga, se suelta, haciendo que disminuya la sensación dolorosa del paciente. También tenemos otro medicamento que es la papaverina, que es un medicamento que se utiliza, de hecho ya lo estuvimos comentando recién porque en ocasiones viene asociado a la atropina. La papaverina es un medicamento que se utiliza para cólicos gastrointestinales, cólicos a nivel nefrítico y también cólicos a nivel biliar. Ustedes pueden ver en este momento su respectiva dosificación para el paciente pediátrico, para el paciente adulto. Y este medicamento, como sabemos que es un parasimpático lítico, a un paciente que tenga una función simpática muy exacerbada, claramente no lo podríamos dar. ¿Por qué? Porque si tengo un sistema nervioso simpático muy elevado funcionando y yo bloqueo el parasimpático, el simpático se va a elevar mucho más todavía, ¿ya? Además también aquí volvemos a exactamente lo mismo y aquí la clase se empieza a poner un poquito latera, porque si tenemos un paciente que está con un cólico gastrointestinal, un cólico nefrítico o bien un cólico biliar, hablamos siempre de un cólico y un cólico es un dolor tipo retorcijón. Y sabemos que el encargado de, comillas, los retorcijones de nuestro cuerpo es el parasimpático. Así que si doy un parasimpático lítico, lo que va a estar ocurriendo es que voy a estar bloqueando el funcionamiento del parasimpático, liberando entonces a las vísceras de esta contracción que genera el dolor. Efectos secundarios, claramente efectos secundarios tienen que ver con el bloqueo de la acetilcolina y la exacerbación de la aparición del simpático y por lo mismo entonces puede aparecer taquicardia porque si yo bloqueo, y aquí lo mismo, si bloqueo el parasimpático yo bloqueo la bradicardia y aparece como efecto la taquicardia y por lo mismo también las palpitaciones. También recordemos que el parasimpático genera la contracción de la pupila. Así que si yo bloqueo el parasimpático, no hay quien contraiga la pupila, así que la pupila queda abierta y causa midriasis y visión borrosa. Y si yo bloqueo el funcionamiento del parasimpático, no hay la posibilidad de contraer la vejiga para eliminar la orina. Así que, si yo doy el medicamento que es un parasimpático lítico, bloqueo la habilidad del cuerpo de contraer la vejiga, así que no hay contracción vesical y el paciente entonces tiene dificultad para poder orinar. Este medicamento viene en presentación de 80 miligramos en 2 ml y de acuerdo a la literatura, este medicamento puede ser administrado por vía intramuscular de forma directa y también puede ser administrado por vía endovenoso preparándose de 80 miligramos en 10 a 20 ml y se pasa en un tiempo de 1 a 2 minutos, siendo preparado con solución fisiológica o solución glucosada al 5%. Y también este medicamento en algunas ocasiones viene acompañado con atropina, porque el mismo medicamento que estamos viendo hace un ratito cuando veíamos la atropina, ¿ya? Y tenemos otro medicamento que es la pargeverina, habitualmente conocido por todo el mundo como el Viadil, medicamento utilizado para los cuadros de espasmo gastrointestinal y también espasmos de las vías urinarias y también para el cólico renal en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque aquí volvemos a exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si tenemos un paciente que tiene un cólico es porque tiene la presencia y la aparición del sistema nervioso parasimpático. Así que, si doy un parasimpático lítico, bloqueo el parasimpático, entonces no hay quien me genere la contracción y como no hay quien genere la contracción, se libera el espasmo
haciendo entonces que disminuya el dolor del paciente. La dosificación la pueden ver ustedes acá en la misma presentación. La dosificación va a depender del grupo etario del paciente y también va a depender de la vía de administración. Los efectos secundarios son claramente asociados a sequedad bucal, constipación, visión borrosa, palpitaciones, por exactamente los mismos motivos que estuvimos conversando en los medicamentos anteriores y que considero que es un poco innecesario, bien digo, hablar acerca del porqué de cada uno de estos efectos secundarios, porque el fundamento es el mismo que estuvimos conversando hace un par de medicamentos. Y este medicamento viene en forma de ampolla, viene de 5 miligramos en 1 ml, puede ser administrado por vía intramuscular directo, puede ser administrado a través de la vía endovenoso, y cuando es por vía endovenoso puede ser tanto en bolo como en infusión. Si es en bolo, se prepara de 5 miligramos en 20 ml y se pasa en un tiempo de 3 a 5 minutos, porque este medicamento como efecto secundario tiende a generar una vasodilatación periférica. Y como se produce una vasodilatación periférica, el paciente tiende a sentir un poquito de calor en los pliegues y una sensación que es bastante incómoda, y si lo pasamos muy rápidamente, el paciente incluso puede caer en una sensación de desesperación y hasta se nos podría desmayar porque podría generar eventualmente una hipotensión ortostática. También este medicamento tenemos la posibilidad de administrarlo en forma de infusión y lo vamos a estar pasando y lo vamos a estar preparando de 5 a 10 miligramos y van a estar dispuestos en de 100 a 500 ml de solución fisiológica o solución glucosada al 5%, comprendiendo y recordando que este va a ser un medicamento que debemos proteger de la luz porque es un medicamento que es fotosensible. Este medicamento igualmente viene en solución de gotas orales, de 5 miligramos por ml y de 10 miligramos por ml, y en algunas ocasiones también podrá estar asociado a atropina. Vamos a dejar un poquito el tema de los medicamentos que están asociados a los dolores del tipo visceral por algún tipo de cólico y vamos a pasar ahora a hablar de otro medicamento. Proseguimos siempre dentro del mundo de los parasimpaticolíticos y vamos a hablar del bromuro hipotropio, que también se conoce con su nombre comercial como el fenoterol. Es un medicamento utilizado para los pacientes con un cuadro de EPOC y es un medicamento que lo podemos administrar tanto de forma inhalatoria como también de forma por nebulización, con la técnica que habitualmente se utiliza para cada una de estas vías, vía inhalatoria, recordando el uso de la aerocámara, la nebulización, recordando la forma adecuada de poder nebulizar a nuestros pacientitos. ¿Por qué vamos a dar este medicamento a un paciente EPOC? Es decir, a un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también se puede utilizar en pacientes que están cursando con un asma descompensado. Porque recordemos que el paciente con un cuadro asmático descompensado o el paciente que tiene una patología EPOC se caracteriza porque tenga una restricción y una inflamación, ya sea aguda en el caso del asmático o crónica en el caso del paciente EPOC, de la vía aérea. Están permanentemente contraídos los bronquios del paciente. Recordemos que a nivel del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso parasimpático lo que hace es generar la broncoconstricción. Así que, si nosotros damos un medicamento que sea un parasimpático lítico, voy a estar bloqueando la acción del parasimpático. Y si bloqueo la acción del parasimpático, estoy bloqueando la evolución y la aparición de la broncoconstricción, y como no hay broncoconstricción, aparece entonces la broncodilatación, favoreciendo el proceso de la ventilación de nuestro paciente. Este medicamento puede venir preparado en forma de inhalador o viene como frasco para ser administrado ya sea por el propio inhalador, recordando la técnica segura con el uso de la aerocámara, recordando el agitar el dispositivo antes y todo ese largo etcétera, que es propio de la vía inhalatoria, y también lo vamos a administrar en forma de nebulización. Habitualmente recuerden que se va a estar nebulizando de 1 ml de medicamento más 3 ml de solución fisiológica, dosificación que eventualmente pudiese cambiar si es que se tratara de un paciente pediátrico. Vuelvo a reiterar lo mismo que les comentaba en la clase anterior. Es altamente probable que algunos que podrían tener o no experiencia clínica previa pudiesen darse cuenta que la preparación de algunos medicamentos pudiera eventualmente diferir de lo que ustedes a lo mejor conocieron en algún servicio clínico o de lo que habitualmente hacen, donde trabajan aquellos que, les insisto, ejercen su función como técnicos de enfermería. Déjenme comentarles que
esta clase y todas las clases de farmacología versan acerca de no de la costumbre o de la habitualidad, sino que están confeccionadas a partir de la literatura y de la recomendación de los fabricantes. Es por eso entonces que en algunas ocasiones podría diferir la forma de preparación sugerida acá a través de estas clases con la que alguna vez ustedes han visto o podrían ver, entendiendo, vuelvo a insistir, que esto tiene que ver con que se rescata desde la literatura oficial de los diferentes medicamentos. No quiere decir para nada que la forma en que se preparan los diferentes servicios pudiera estar malo en caso que fuera diferente a lo que estamos viendo acá, pero por lo menos nos hace pensar y nos hace analizar y probablemente buscar alguna alternativa distinta a la administración de los diferentes medicamentos a los que hemos visto. Así que chiquillos, como siempre me gusta hacerlo, finalmente acá está disponible la extensa bibliografía con la que se elabora esta clase, volver a recordar y haciendo un mega super hiper resumen de lo que acabamos de ver. Acabamos de hablar de los medicamentos parasimpaticolíticos, que son medicamentos que van a estar bloqueando el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. Dentro de ello entonces vamos a tener como medicamentos la atropina, utilizado como fármaco preanestésico, utilizado como fármaco espasmolítico, utilizado como fármaco antídoto para la intoxicación por órganos fosforados y también, y frecuentemente es la forma en que más lo van a ver, como medicamento para el manejo y la reversión de las bradicardias. También teníamos la escopolamina, tenemos la papaverina, la pargiverina, utilizados habitualmente como fármacos para disminuir los dolores del tipo cólico, ya sea a nivel gastrointestinal, a nivel renal, a nivel urinario o a nivel biliar, según vaya dependiendo cada uno de los medicamentos. Y también teníamos finalmente el bromuro hipotrópico, que es un medicamento que se le da al paciente EPOC o el asmático descompensado, porque buscamos hacer la reversión de la broncoconstricción para favorecer la broncodilatación. ¿Cómo nosotros nos podemos aprender de buena forma los efectos secundarios y las contraindicaciones de cada medicamento? Solamente nos hace falta recordar que hay que comprender que si es un medicamento que es un parasimpático lítico, voy a ser latero con esto, lo voy a decir de nuevo. Si nosotros bloqueamos el parasimpático, tenemos que asumir las consecuencias simpáticas. Así que los efectos secundarios de los medicamentos parasimpaticolíticos son los efectos simpáticos. Eso chiquillos, eso ha sido entonces todo en cuanto a la clase que tenía preparada para esta oportunidad. Así que es todo en cuanto a los parasimpaticolíticos. Así que sería todo, que les vaya terriblemente bien cabros. Y nos vemos por ahí, que estén bien. Chau, 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 chau.